Vamos a aprender a medir tensión alterna y continua. Estos son los lugares donde poner el selector y las puntas de prueba. Para este modelo de polímetro, las posiciones para tensión alterna y continua son estas. Para este otro modelo, estas son las posiciones. Para este tercer modelo, aquí vemos las posiciones. Las puntas de prueba hay que ponerlas siempre en paralelo con el elemento al que queremos medir la tensión. Hay que tener en cuenta que el polímetro en modo voltios se comporta como si las puntas de prueba estuvieran en circuito abierto. Esto es una ventaja porque así no hay riesgo de provocar cortocircuitos o modificar el circuito, cosa que sí que puede ocurrir en modo amperímetro. Estas son las precauciones que hay que tener en cuenta y que vamos a ir explicando en la prueba práctica. Con el selector en 750, la tensión total 217 voltios. La tensión entre ahí y ahí 120. Y entre aquí y aquí 96. Y entre aquí y aquí, como es el mismo punto, 0. ¿Qué ocurre si el selector le pongo en 200? Ahí me marca un 1, valor fuera de escala. No es que haya un voltio, sino que el valor que estoy midiendo es mayor de 200. Si lo pongo entre aquí y aquí, ahí ya sí que me marca 119, menor de 200. Importante saber qué es lo que sucede si le pongo en voltios continuos. En voltios continuos me marca 0. El polímetro hace una media de valores y como los valores positivos son los mismos que los negativos, 0. Hay 230 voltios, 220, y me está marcando 0. También pongo ahí, el polímetro no se estropea, simplemente me da una medida errónea. Con este otro modelo, las puntas aquí lo pongo en voltios alternos y vemos lo mismo, 220 voltios. Lo mido entre aquí y aquí y 122. Este polímetro no tiene escalas aquí, pero podemos seleccionar más o menos precisión dándolo a RAN. Bien, mirad, ahí está en milivoltios, por eso me marca 0. No es que no haya tensión, que sí que lo hay, sino que es un valor demasiado pequeño para lo que estoy midiendo. ¿Veis cómo el punto va cambiando? Ahí 123 voltios. Pero si me equivoco una sola posición y le pongo en voltios continuos, me marca 0,3, 0 voltios. No se estropea el polímetro, pero me está dando una medida que me puede llevar a error. Puedo pensar que no hay voltios aquí a la entrada de la pía y haber voltios, simplemente porque me he equivocado en una posición, ¿de acuerdo? Son mejores los polímetros donde los voltios alternos están un poco más separados de los voltios continuos. No hay que tomar precauciones especiales. El polímetro en modo voltios se comporta como un circuito abierto. Eso quiere decir que las puntas de prueba están aisladas unas de otras. Por lo tanto, sucede dos cosas. No pasa nada, toque donde yo toque, no voy a provocar un cortocircuito, ni tampoco voy a modificar el circuito porque están aislados. Y tampoco pasa nada porque este está aquí, este está aquí, y yo esté tocando ahora mismo la otra punta de prueba. O dicho de otra forma, no pasa nada porque eso ahí esté con tensión, y aquí, y toque yo aquí, ¿de acuerdo? Vamos a medir ahora tensión continua. Bien, esta batería lo pongo en la zona de continua en 20 y lo que me marca es menos 1,5. Si cambio las puntas de prueba de lugar, me marcará ahora positivo, 1,5 voltios. Si lo pongo en la escala de 2000 milivoltios, ahora lo que me marca 1540 milivoltios. Si lo pongo en la escala de 200 milivoltios, ahora lo que me marcará es un 1, porque estoy fuera de escala.
Si lo pongo en la escala de 200 voltios continuos, me marca 1,5, pero aquí con menos precisión que en la de 20. Y si lo pongo en la de 1000 voltios continuos, pues ahí me marca 1, claro, muy poca precisión. Si lo pongo en voltios alternos, pues evidentemente no marca bien. Vamos a hacer unos ejercicios teóricos con este modelo. Estas son las posiciones. Hay que tener presente que en alterna da igual cómo se coloquen las puntas de prueba, ya que no hay polaridad. Pues decidme qué mostrará la pantalla en cada caso. Hay que tener en cuenta siempre estas tres cosas y en estos dos casos, como la medida es tensión alterna y el selector está en continua, la pantalla mostrará un 0 aún habiendo tensión. Ahora, aunque el selector está situado para voltios alternos, como el máximo que podemos medir es 200 y la medida es mayor, 230, la pantalla muestra un 1, valor fuera de escala. Lo mismo ocurrirá si ponemos el selector en 20 o en 2. En ningún caso se estropea el polímetro, simplemente muestra un 1. Y esta es la posición adecuada para medir 230 voltios alternos. Observar cómo si nos equivocamos en una sola posición, obtenemos valores muy distintos. Y ahora para corriente continua, ¿qué marcará la pantalla? En este primer caso, un 0 o una medida errónea, ya que el selector está en voltios alternos. En este otro caso, aunque sí que he colocado el selector en voltios continuos, la medida 12,3 es mayor que lo que hemos seleccionado en el selector 2. Y estas otras dos posiciones obtendremos una buena medida, aunque en esta posición obtenemos más precisión, ya que 20 está más cercano a 12,3. Hay que tener en cuenta que en continua el polímetro muestra qué tensión hay en V con respecto a COM, o sea, qué tensión hay en la punta roja con respecto a la negra. Aquí la punta roja es 12 voltios más positivo que la negra, pero si cambiamos las puntas de prueba aparecerá un signo negativo aquí y aquí, ya que ahora la punta roja es 12 voltios menos que la negra.